Tienes ya puesto todo esto, ¿no? Nuestros papeles. ¿Va bien? Espera. No, no. A ver, ¿se escucha? ¿Todo bien ahí los del fondo? Bien. Pues para empezar, muchas gracias a todos por venir. Debe ser una presentación del libro más multitudinaria en Cádiz que recuerdo en muchísimo tiempo. Más que nada, porque tenemos aquí a Cayetana Álvarez de Toledo, historiadora, doctorada en Oxford, nada menos que dirigida por John Eliot. Eso poca gente. Periodista, muy buena, por cierto, también, porque de historiador no sé nada, pero de periodismo sé algo. Magnífica. Y es española porque nació en Madrid en 1974, pero también es española porque ella quiere serlo, aunque también eres argentina y francesa, sí, por parte de madre y padre. Y además eres descendiente de Francisco Álvarez de Toledo, que fue un doceañista que estuvo aquí en Cádiz, fue de los primeros aquí que llegó, en representación de la región de Murcia, como Teodoro García. No sé si has pillado el cambio. La cosa que no sé si alguna vez te lo has planteado. No. Ha entrado 2 veces en política. La primera fue como jefa de gabinete de Ángel Acebes. La cosa salió como salió. La segunda, ahora nos contarás, porque sigues estando ahí, es parlamentaria rasa. No, bueno, rasa no, porque eres de la vicesecretaría de Hacienda, ¿no? No, bueno, casi todos los diputados tenemos al final alguna responsabilidad interna dentro del grupo, ya sea como portavoces de comisión o algún puesto en alguna mesa. Y o yo sea que efectivamente soy secretaria en la mesa de Hacienda. Sí. Diputada rasa por Barcelona, entonces. Diputada por Barcelona suena maravilloso. Como todos sabemos, fue portavoz del Grupo Popular durante un tiempo especialmente difícil, que fue la pandemia y todo eso, y fue descabalgada por este deporte de riesgo en la política, que es decir lo que uno piensa. No me equivoco, ¿no? En lo que digo, ¿no? En esto. Y hoy venimos para aquí para hablar de su libro, Políticamente Indeseable. Yo voy a decir una cosa muy corta que, claro, lo que yo diga no importa mucho, pero yo todos los libros de políticos en activo que he leído ha sido por obligación. Y son todos farragosos, aburridos y todo esto. Os aseguro que este no lo es. Es un libro de una prosa brillante, con unas descripciones, sobre todo cuando te tomas los descansos y todo, es unas descripciones muy imaginativas. Es un libro bueno. Cosa que me he quedado sorprendido, porque cuando me dijeron, toma, léete el tocho de Cayetana de 600 páginas, digo, Dios mío, se lee estupendamente y vamos a hablar de él, pero antes vamos a ver si nos quitamos al Getafe, digo yo, al elefante de la habitación. Porque, claro, estamos en el momento en el que estamos y todo el mundo está esperando saber qué piensa Cayetana del episodio de hoy en la serie esta que han montado Casado y Ayuso, una serie de gran éxito, de la que todos estamos pendientes. Ayer Cayetana pidió en Sevilla la dimisión de Pablo Casado, una persona que es, hasta hace muy poco, amigo tuyo. Y no sé si lo que ha ocurrido hoy te ha hecho cambiar en algo de opinión. Me ha reafirmado en mi opinión. De hecho, cuando llegaba ahora, algunos periodistas en la puerta me lo han preguntado, esta periodista que está aquí, que si me ratificaban en la petición de dimisión de Pablo Casado que planteé ayer en Sevilla, y le dije que sí, y de hecho lo he dicho hoy también en redes sociales, que me ratificaba en esa petición de dimisión.
Ayer expliqué que estamos ante la mayor crisis en la historia del Partido Popular, que es una crisis absolutamente absurda, inaudita, insólita, que tiene, en fin, devastados y desolados a los militantes, votantes y cargos del partido. Y expliqué también que esa crisis solamente tiene un responsable, ¿no? Porque tú mismo, fíjate, has dicho esto este culebrón que han montado Ayuso y Casado, ¿no? Pero no, solamente hay un responsable que es el líder del partido. Y ayer pedí su dimisión, todavía no había hablado él, no había tomado la palabra, y hoy le escuché con mucha atención en su entrevista con Carlos Herrera, y escuché también la réplica de Isabel Ayuso en esa misma cadena, y como he dicho, me reafirmo, ¿no? Me reafirmo en pedir su dimisión, me reafirmo también en pedir un congreso extraordinario lo antes posible para que se elija una nueva dirección en el partido, para que sean los militantes los que tomen la palabra y puedan reconstruir aquello que en estos meses se ha destruido y lo que puede llegar a suceder si no hay ese congreso extraordinario, que es realmente, en fin, no quiero sonar dramática, pero en fin, pone seriamente en riesgo la propia existencia del Partido Popular como tal y desde luego su papel dentro del espacio político como alternativa de gobierno. Ayer expliqué y me reafirmo que el Partido Popular tiene que ser una alternativa no solamente política, intelectual, al gobierno de Sánchez y sus aliados en todos los aspectos de la vida pública, modelo económico, modelo cultural, modelo sobre la nación, cuestiones así, sino también el terreno de la moral, ¿no? Una alternativa moral al gobierno de Sánchez. Al gobierno de Sánchez y a la política indeseable que Sánchez practica y de la que este libro también da cuenta, ¿no? Y hoy Pablo Casado, en su intervención en la televisión, en la radio, perdón, con Carlos Herrera, hizo algo que me pareció de la máxima gravedad y que me impresionó profundamente, debo decir, que es pisotear el principio sacrosanto en una democracia de la presunción de inocencia. Acusó de corrupción a Isabel Ayuso en base a infundios, maledicencias, sospechas, en fin, no diría autoconstruidas, pero desde luego infladas, sin pruebas, sin datos, sin documentos, sin nada, ¿no? Y eso no se puede hacer en un Estado de Derecho, no se puede hacer en un orden democrático, no se puede hacer jamás y desde luego no lo puede hacer una persona que aspira al presidir el gobierno de la nación contra nadie y diré casi muchísimo menos contra un compañero de partido de esta manera, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Es una extraordinaria pregunta sobre la que nos podríamos extender. Entra un poco en el ámbito de la especulación y de la psicología, ¿no? Es decir, puede tener que ver con una lucha descarnada por el poder, el querer asegurarse el poder total y completo frente a una persona que se ha convertido en la líder más popular de España y desde luego el centro-derecha en décadas y en muchísimo tiempo, ¿no? Una lucha descarnada y un afán de destrucción de esa persona que se viene radiando a los periodistas sottovoce a lo largo de meses. A mí me impresionaba a lo largo de estos tiempos hasta qué punto se filtraba a los periodistas que estaban buscando algo. Yo un día lo dije en shock en una entrevista en noviembre al leer un periódico esa mañana y ver que había un párrafo donde explicaba Génova está buscando material incriminatorio sobre Isabel Ayuso, ¿no? Uno no busca material incriminatorio. Si a ti te llegan indicios de que algún compañero ha cometido un delito o algo parecido, tú vas a la justicia, ¿no? No te pones a buscar material incriminatorio o no, desde luego no conviertes un quelcamadí, ¿no? en un hecho probatorio y obligas al otro a defender su inocencia o a probar su inocencia. Eso, como digo, es un ataque frontal al Estado de Derecho. Y se ha ido, insisto, radiando a los periodistas durante meses. Era un secreto a voces, los periodistas te decían, perdonar que esto está sonando, fíjate, van diciendo desde Génova, personas, siempre Génova es ese ente abstracto, vamos a acabar con ella, no va a llegar al Congreso, tenemos material, hay esto, la hermano, o sea, cosas absolutamente insólitas, pero claro, todo eso acaba explotando esta semana. Y una última reflexión vinculada a esto que me parece importante, si queréis podemos, porque este libro en el fondo es horrible lo de, yo ya lo dije, ¿no? Es como muy humillante, sí, pero, pero o sea, sí. Queda muy mal, pero este libro da cuenta precisamente de muchas de esas prácticas, ¿no? Pero hay una reflexión que sí me parece importante subrayar
y también ante los medios y ante los militantes y votantes e incluso los españoles en general, ¿no? Pablo Casado se propuso, y Teodoro García Egea también, decían, ¿no? Nosotros vamos a derrotar a Sánchez y vamos a acabar con Vox, ¿no? Vamos a frenar a Vox. Pues nadie ha hecho más para perpetuar a Pedro Sánchez y a engordar a Vox que estas dos personas iniciando este proceso desquiciado y autodestructivo para el Partido Popular. Y a mí eso me parece de una gravedad extraordinaria. Y por eso cuando yo pido la dimisión la pido argumentadamente y razonadamente, porque considero que no hay una salida para el partido que nos permita llegar al gobierno de España, que es un objetivo crucial para cualquiera que le importe el futuro de España, mientras estas dos personas estén al frente de la dirección. Metes ya a los dos en el mismo saco. En el libro, del que luego hablaremos, siempre haces una diferenciación entre Pablo Casado y Teodoro García Egea, hasta el punto de que en un momento Pablo Casado te llega a decir que Teodoro García Egea tiene todo el poder. Es una cosa que me sorprendió. Sí, o sea, sí. que cuando tú le pides una explicación a Casado, él te diga, él no puedo hacer nada porque le he dado todo el poder a Teodoro García Egea, que al fin y al cabo es una persona, no digo que salida de la nada, pero bueno, sin más currículum que haber sido colocado ahí por Pablo Casado. Sí, yo creo que son dos personas de carácter muy distinto. Yo describo a Teodoro García Egea con toda claridad como un arquetipo dentro de la política. Hay Teodoros en casi todos los partidos, gente que entiende el mando de manera puramente despótica, ¿no? De sumisión y sometimiento de los cargos públicos o diputados a su, ¿cómo lo llamo?, la teodocracia, ¿no?, a su voluntad. Y yo cuento en este libro, en fin, las filtraciones sistemáticas de infundios y descalificaciones contra mí a través de periodistas amigos, las operaciones de acoso para limitar mi margen de maniobra dentro del grupo parlamentario, cosa que yo no entendía. Digo, pero yo tengo que pelear con los de enfrente, o sea, yo necesito un cierto respaldo interno. Para mí fue un shock descubrir, le pasó a Isabel igual, el otro día lo dijo ella, nunca imaginé que los ataques vendrían desde dentro del partido. Y yo se lo dije a Carlos Herrera un día después de mi destitución, en una entrevista. Yo me imaginaba que la izquierda y el nacionalismo me iban a atacar. Eso estaba dentro del libro, el manual con el que llegas a esto. Lo que jamás me iba a imaginé ni pude pensar, es que los ataques iban a venir desde dentro. Y cuando digo desde dentro... La famosa frase de Churchill, ¿no? Tampoco. Sí, bueno, sí. Hay muchas frases sobre los amigos, ¿no?, adversarios, compañeros de partido y todas estas cuestiones, pero yo nunca imaginé que fuera así, y desde la propia Génova, ¿no?, desde la propia dirección del partido, porque efectivamente yo a Pablo Casado le tenía, en fin, en el plano personal y en el político, aprecio, era mi compañero de batallas. Yo había decidido volver de su mano a la política para librar lo que se presentaba como una colosal batalla política, y por tanto no pude entender que eso pudiera suceder. Pero para llegar a lo que me preguntabas, efectivamente, él en un momento dado, cuando yo ya desesperada por enésima vez recurro a él y le digo, por favor, te pido que me quites a Teodoro de encima, es decir, no me deja ni respirar, no puedo actuar, es un permanente acoso a través de, en fin, sus terminales. Y él me dice, no, es que yo le he entregado a Teodoro todo el poder. Y a mí en ese momento, y lo cuento en el libro, me produjo un enorme shock la frase. Nunca pensé, yo no me imagino a Aznar diciendo una cosa así, ni a Rajoy, ¿no?, ni a prácticamente nadie. Y sin embargo, y esto es importante, un minuto después pensé, no, yo no me puedo tomar esto al pie de la letra, porque eso supondría no respetar a Pablo Casado como líder del partido. Y la responsabilidad es siempre del líder del partido, para bien o para mal. Es el número uno. Y es decide a quién nombre y a quién destituyo, lo que freno y lo que instigo, ¿no? A quién apoyo y a quién abandono, ¿no? Y el mínimo respeto que yo le debía a él era concederle la responsabilidad del número uno. Y por eso yo se la concedo hoy también. Hay gente que dice, valdría con que destituir a Teodoro García Egea. Y yo creo eso es hacerse un poco trampas en el solitario, ¿no? No, Esperanza Aguirre solo ha pedido la de Teodoro García Egea. Tú has sido la única que ha sido un paso más allá. Sí, bueno, ese papel de ir un poco primero y de rompehielos me ha tocado muchas veces, pero siempre no lo hago simplemente para anticiparme, lo hago realmente desde la profunda convicción de que, primero, él es responsable de lo que ha pasado. Es responsable de lo que ha pasado en el caso de Isabel Ayuso, que no es mucho más grave que lo que me pasó a mí. Para empezar, en fin, por
lo que supone nada menos que acusar a una persona de corrupción sin pruebas, que es una barbaridad, y segundo, por la figura política de Isabel Ayuso, que es el valor más sólido que tiene este partido del centro-derecha español, y es la persona que con su victoria en Madrid nos dio la oportunidad de ser alternativa, cosa que no teníamos. Hay que recordar dónde estábamos en abril del año pasado. El PP venía de sufrir una... qué maravilla esto. Está Suena bonito, pero no se escucha. Sí, bueno, no sé si me oyen ahí al fondo, pero bueno, estas campanas son maravillosas. En abril, marzo-abril del año pasado estábamos sufriendo el impacto de la derrota en Cataluña, ¿no? Derrota que también está vinculada a una decisión de Pablo Casado de, en fin, eso lo cuento también en el libro, es decir, pasar de un vibrante constitucionalismo a ir a RACU y decir que que él se había intentado desvincular ¿no? Sí, que él tampoco, de la actuación. Él sentía la actuación policial. Ese catalanismo, sí, exacto, que no le gustaba cómo había actuado la policía y la Guardia Civil el 1 de octubre. Y eso fue un gravísimo error que nos llevó a un pésimo, digamos, rompió algo que yo había intentado y Alejandro Fernández y tantos otros en el PP en Cataluña reconstruir, que era el lazo afectivo y de confianza entre los constitucionalistas en Cataluña y nuestras siglas, ¿no? Que venía muy golpeado por los años últimos de Rajoy. Y bueno, estábamos muy, muy mal realmente, el partido estaba desanimado y ese golpe en Cataluña y no parecía, y de pronto llegó el tema de Madrid, y que fue por una parte un cúmulo de circunstancias provocado por esa moción en Murcia, que de Sanquera, volvemos a Murcia, pero que de verdad supuso sufló un ánimo, una esperanza de que de verdad podíamos conseguir la victoria a nivel nacional, que de verdad creo que todavía se puede conseguir derrotar a Sánchez. ¿En serio? Sí, pero hay que hacer lo que digo. O sea, lo que digo de cambiar. Necesitamos devolver el poder a los militantes para regenerar el partido, demostrar que la política no tiene que ser indeseable. Sánchez hace una política indeseable en todos los frentes, no tiene límite ni escrúpulo. Pero entonces es imprescindible que yo te haga una pregunta. Es decir, yo entiendo todo lo que dices de Pablo Casado, de Teodoro García Egea, pero quien dinamita esto no es ningún secreto, es decir, quien filtra al Mundo y al Confidencial, parece claro que es Miguel Ángel Rodríguez, y quiere poner por delante el espionaje que la corrupción, o la supuesta corrupción, por supuesto, y hay un hecho que es incontrovertible. Es decir, se compraron unas mascarillas a China, al precio que fuera, y el hermano de la presidenta cobró una comisión o lo que queramos decirlo. ¿A ti eso te parece...? No, o sea, yo no voy a entrar en los detalles porque eso ya es técnico. Además, yo voy a dar una rueda de prensa que yo he escuchado que también con especial atención. El Díaz Ayuso ha reconocido que su hermano cobró. Sí, comisiones no, ojo. Primero dijo comisión y luego lo ha cambiado. No, ojo, no son comisiones. O sea, vamos a ver. Lo que ella explica hoy en una nota, que cualquiera que no haya leído, sugiero que la lea porque es breve y clarita, además como habla ella muy directo y tú lo habrás leído, es que él... efectivamente, él trabaja para, ¿no? o sea, consiguen un contrato y él se le paga por el trabajo realizado de comprar mascarillas en China. No le dan una comisión por contratar con la Comunidad de Madrid. Ahí hay una perversa tergiversación de conceptos que cambia completamente el plano de las cosas y la responsabilidad. Igual que, ¿no? seguramente tanto tú como yo no conocemos cuál es el fondo del asunto, pero hay un hecho que es que un amigo íntimo de la infancia de Isabel Díaz Ayuso y un hermano suyo están metidos en un negocio en plena pandemia por la que se obtiene un beneficio. Hombre, en fin, la gente no se tiene que dejar de trabajar. Muy breve en esto, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué te parece, no? Este señor lleva, según tengo entendido, porque yo... En fin, he descubierto todo. Por cierto, ¿le conoces? ¿A quién? Al hermano de Díaz Ayuso. No. Es que, en contra de lo que la gente cree, Isabel y yo nos conocemos muy poco. Bueno, es verdad. De hecho, conspiran, ¿no? De hecho, en el libro tú dices ¿Lo cuento? Que cuando Pablo Casado decide nombrarla a ella, tú no estás en absoluto de acuerdo con el nombramiento. No, yo era periodista, como tú. Y escribí un artículo en El Mundo que, como tanta gente, diciendo, santos cielos, ¿no? Han nombrado a una persona que no tiene ninguna experiencia de gestión para ser candidata nada menos que en la primera comunidad de España, ¿no? En términos económicos, políticos, etcétera, ¿no? Me pareció una temeridad, utilicé esa palabra y lo he contado muchas veces. Y me deslumbró a partir de ahí, primero la primera campaña, porque mostró una capacidad de
digamos, un coraje que yo admiro mucho. Yo admiro mucho el coraje en política y en la vida en general, ¿no? Creo que hay que tener valor en la vida. Y ella lo demostró en esa primera campaña, que fue cruenta, porque la descalificaron a ella, la trataban de tonta, de lo que fuera, y mostró fuerza. Bueno, sale la campaña bien, consigue ahormar un gobierno, y de pronto pasa algo impresionante en España, que es una pandemia devastadora. Y esta mujer, sin experiencia de gestión, de pronto se revela no solamente como una grandísima política, sino como una gran gestora. Y defiende la Comunidad de Madrid, los intereses de, en fin, transversales de la gente socialmente, de los bares, de la hostelería, de la gente de la calle, del pequeño negocio, lo que fuera, y se convierte, lógicamente, en un ícono popular, ¿no? Y se convierte en la persona, insisto, más querida por parte de capas sociales, insisto, muy, muy variadas, ¿no? Gente tradicionalmente votante del PP, pero gente que nunca había votado al PP o que llevaba muchos años sin votar al PP en Madrid y más allá, ¿no? Se convierte en un fenómeno. Y eso, en fin, merece un respeto y una admiración. Es decir, es una trayectoria extraordinaria, ¿no? Yo soy madrileño y yo sé qué teclas ha tocado. Pero es que las toca en Cataluña. A mí no me había pasado en la vida, bueno, en la vida, en fin, ha pasado, pero yo no lo había visto en muchísimo tiempo, que un dirigente del Partido Popular llegara a Barcelona y la aclamaran en la calle. Bueno, pero ya porque se ha conseguido convertir en una estrella del rock. Pero no, bueno, tú también eres un poco una estrella del rock. No, yo no soy nada, ¿no? Yo no soy nada. Yo no soy nada. Ella es, no, pero ¿por qué? No es porque la gente quiere, uy, de pronto nos ha caído bien y simpática, que también lo es. O sea, eso lo hace porque en Cataluña, que está bajo el yugo de una política de confinamiento en todos los sentidos, moral, económico, y durante la pandemia brutal en la parte de hostelería, la identifican a ella con una política de apertura y de libertad y de sentido común y de cordura y de un cierto rigor científico a la hora de aplicar las medidas y no pura superstición socialista encaminada a someternos a todos, ¿no? Con lo cual ella consigue eso, y eso es muy admirable, y se convierte en una figura nacional, y yo creo que hay gente que se pone muy nerviosa. Sí. Bueno, joder, que sí se ha puesto. Sí, de todas formas, y con esto ya echamos definitivamente al Me quedó elefante. algo que decirte, sí, que me habías preguntado, no, es que no me acuerdo, me habías preguntado algo previo que luego nos fuimos a... No me acuerdo. Se nos ha ido, pero vamos, estaba hablando del meollo de la cuestión del hermano, el amigo, no sé si era algo sobre lo que tú querías hablar, no sé. No me acuerdo, sí, seguro que era algo vinculado con eso que te iba a decir, pero bueno, si me acuerdo te lo vuelvo a... De todas formas, y ya con esto, ya te digo, despedimos al elefante y hablamos del libro. ¿En qué crees que va a acabar esto? Hay apuestas de que... Hay pocas apuestas a favor de Casado, hay algunas apuestas más a favor de Ayuso, pero al parecer las máximas apuestas son en que al final los dos han dilapidado su carrera política. Pues no lo creo. Yo Según no creo que Ayuso... algunos varones y todo esto. Para empezar, no, yo no puedo especular. No, es por apostar, ¿no? Nah, sí, hacer apuestas sobre esto comprendo que puede resultarte divertido, a mí menos. Lo entiendo, porque no solamente por el partido, sino porque esto es un asunto muy serio, ¿eh? O sea, esto, lo que nos estamos jugando no es solamente el futuro del Partido Popular, es el futuro de España. O sea, España necesita urgentemente, como nunca, diré, siempre se dice como nunca, pero lo digo muy seriamente, una alternativa a la alianza de Sánchez con separatistas y fuerzas radicales y ultras, ¿no? Y la implosión del Partido Popular, su división, su destrucción, lo que hace es perpetuar a Sánchez. Por eso yo decía antes, este desquiciado ataque a Ayuso, lo único que hace es perpetuar a Sánchez y favorecer a Vox, ¿no? Y destruir las posibilidades, por tanto, de una alternativa de 176 escaños dentro de 2 años, ¿no? Sin embargo, el PP es una estructura muy potente. Parece que a veces, al fin y al cabo estás en Cádiz, ¿no? Siempre miramos las cosas desde otro punto de vista. Es decir, la implosión ha sido en Madrid, entre dirigentes madrileños y sobre un asunto madrileño. El resto de los varones lo ven de una forma, pues Feijóo, Juanma Moreno, que te voy a contar, ¿no? Que están diciendo, vaya la que me habéis montado otra vez desde Madrid, ¿no?
Pero claro, la estructura del PP es muy potente, sobre todo en determinados territorios. Pues te aseguro que los llamados varones, que es una palabra así un poco, en fin... Sí, además tú lo mencionas sí, también, que no te mola. Pero bueno, los llamados los líderes, los varones, va. Te aseguro que observan esto con la misma inquietud que cualquiera de nosotros. Esto no es una pelea madrileña, ¿no? Esto es un enfrentamiento cruento entre la dirección... te voy a decir incluso más. No es solamente un enfrentamiento entre Génova y Sol, ¿no? O entre el líder del partido y la líder más popular del centro-derecha, ¿no? El líder orgánico, el presidente del partido, candidato a presidente del gobierno, y la líder más popular, más querida que ha ganado ahora. O sea, eso ya en sí mismo sería de una gravedad extrema. Lo que se está produciendo, y por eso la preocupación de los varones y de cualquiera que está dentro del PP, es una ruptura entre la cúpula del partido y su base electoral. Y esa ruptura, en mi opinión, por eso te decía antes cómo se resuelve esto y riéndome, ¿no? Lo que te estoy sugiriendo, ¿no? Es porque yo creo que la única manera de sellar esa ruptura que se está produciendo brutal entre cúpula y base electoral es dándole otra vez la palabra a la base electoral para que escoja y decida. Si esto se salda simplemente en una expulsión de Ayuso del partido, etcétera, y el PP se sigue manteniendo en esa cúpula, va a haber una ruptura total entre la base y la dirección sin remedio, creo yo. ¿Vale? Podrá haber gente y cargos que, en fin, que digan hay que seguir defendiendo a Egea y hay que seguir defendiendo a la actual dirección, pero creo que eso no va a conseguir restañar las heridas, la ruptura afectiva con la base. La base del PP, militancia, afiliados, votantes, quieren mucho a Ayuso y con motivo. Se ha convertido, insisto, en la más popular. Y esta operación de agresión, destrucción o incluso expulsión de Ayuso del partido lo que hace es expulsar a los votantes. Y entonces la única manera de restañar, insisto, esa herida, en mi opinión, es decir, vamos a quitar esta dirección, vamos a dar la oportunidad a los militantes de elegir y que se presente quien quiera. Que se presente Feijóo, que se presente Juanma Moreno, que se presente Ayuso, que se presente quienes quieran, o sea, el propio Casado, o sea, no sé, que dar la palabra otra vez a la militancia, ¿no? Entonces, de algún modo, más o menos, me lo has venido a decir, esto se va a solucionar con un congreso extraordinario. Yo creo que sí. Yo creo, no veo, a mí me preguntan, ¿qué solución ves? ¿No? Entonces, yo he visto hoy, ¿no?, la impresión de que gente empieza ya a decir el cortafuegos, ¿no?, que la destitución de Teodoro García Egea, primero que... No, parece mentira, de todas formas, que Egea no haya caído a día de hoy, ¿eh? Claro, pero si tú dices eso, entonces estás dando por hecho lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, hombre, lo que estoy dando por hecho es que con la que se ha montado, es decir, el secretario general del partido, que es el que lleva la estrategia, en algo se ha tenido que equivocar para que hoy España, todo el mundo, esté mirando al PP después de haber ganado unas elecciones en Castilla y León, no como ellos pretendían ni nada de eso. Dices, pues aquí el que se equivoca es el secretario general. Sí, ¿no? Pero cuando el presidente... El presidente de un equipo no se destituye, se destituye al entrenador. Bueno, no es el dueño del equipo, es el presidente del equipo y cuando el presidente del equipo es responsable de las decisiones que se han ido tomando, lo que se sustituye es al presidente del equipo. Sobre todo después, insisto, de la entrevista de esta mañana, donde... para, en fin, asombro de cualquiera que tenga una conciencia de cuáles son los fundamentos de un Estado de Derecho, pues los pisoteó uno después de otro. Hoy, de hecho, ha dicho una cosa que a mí me ha sorprendido, yo también he escuchado la entrevista, que el hermano de Ayuso se había llevado 280.000 euros. Sí, digo, tendrá que probarlo, ¿no? Eso que tú has dicho, mira, yo cuando vi la información en el periódico, ayer fue, no sé, hemos vivido varios años en 2 días, ¿no? Pero cuando vi la información, mi primera reacción ayer por la mañana, entrando en el Congreso, que me lo preguntaron, fue, pues si uno tiene indicios, se los lleva a la Fiscalía o a la Justicia, ¿no? Si tú tienes datos concretos, ¿no? No investigas así. Pero es que se ve que ni siquiera, es que no hay aportación de pruebas. Se inventa una cifra, 280.000. Me ha sorprendido la cifra, la verdad, cuando ha dicho. Y luego hay otro elemento, ¿no? Que luego cuenta hoy en la entrevista que llama a la Moncloa para asegurarse de que esa información sobre el hermano o lo que fuera era cierta, pero todo el día diciendo que Sánchez no llama ni para la reforma laboral, ni para la reforma del Poder Judicial, y luego tú llamas a la Moncloa para preguntar, ¿no?, sobre el hermano de Ayuso.
No sé. Sí, ¿no? No, Ahora, es que tú no cuentas es... en el libro también reuniones que has tenido con Pablo Casado que te han sorprendido mucho, que ibas allí al despacho y tal y de repente te sorprendía con una historia de... No, yo tenía una relación muy cordial y muy... Sí, sí, además siempre lo digo. Siempre lo digo si a y... Pablo Casado tú le tratas hasta Sí. bien, a mí el amigo bien queda que todos tenemos en la pandilla, que sí, me sonaba a eso, ¿no? Es decir, ese amigo que cuando hay un conflicto tú tienes la razón y viene el contrario y también te da la razón. Bueno, eso es lo que yo llamo en el último capítulo, que se titula la empatía, ¿no? La empatía malentendida, la empatía variable. Es decir, yo te digo a ti lo que quieres escuchar, le digo al otro lo que quiere escuchar, le digo al tercero lo que quiere escuchar. Eso entonces, es muy difícil de entonces al sostener. final llega un momento en que es muy difícil de cuadrar, ¿no? Y a eso me refiero más profundamente en política, porque eso que está referido además a un discurso muy importante que él pronuncia después de mi destitución, justificándola y explicándola, y él dice un partido no tiene que intentar cambiar la sociedad por más razón que tenga, lo que tiene que hacer es parecerse a la sociedad para luego ir de su mano, etc. Y esa reflexión, que puede parecer un poco banal o un retruécano, Muy interesante esa reflexión que haces. es muy importante, porque eso significa tú te adaptas al paisaje, ¿no? Si tú te adaptas al paisaje en Cataluña, ¿a qué paisaje te estás adaptando, no? O te adaptas al paisaje del País Vasco, donde Bildu tiene 200 o 300.000 votos, ¿a qué paisaje te estás adaptando, no? Yo creo lo contrario, yo creo que hay que dar batallas culturales para intentar mejorar y cambiar el paisaje de acuerdo con eso que llamamos la razón o las libertades y el Estado de Derecho, las garantías, la presunción de inocencia, todas estas cosas, ¿no? Nosotros teníamos que ser alternativa. Y si hacemos cosas como estas, no somos alternativa. O sea, somos una versión autodestructiva de la mala política, ¿no? Hombre, sobre todo si esto se genera un poco más lo de la política espectáculo. Vamos a hablar del libro, que me lo he currado, mira. Porque quiero que Estamos hablando del libro, no te creas. También estamos hablando del libro. Pero quiero que tengáis un poco de tiempo para preguntarle a ella directamente, con lo cual vamos un poco por capítulos y entonces yo te voy diciendo frases que he leído y tú me las vas un poco desarrollando. Y como vamos por el orden del libro, pues supongo que tendrá su sentido. A ver, en el capítulo de la identidad, que me ha gustado muchísimo, es de los que más me ha gustado, el primero, porque tú hablas de la escasa joder, me voy a confundir diciéndolo, pero al fin y al cabo, claro, tú eres española, pero tienes un padre francés, una madre argentina, luego tienes un padrastro al que tú quieres con locura, todo esto. Pero claro, tú estás entre un sitio y otro, pum, 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 de niña, ¿no? Tienes una hermana que no es la hermana, está feo decirlo, pero sí, hermanastra, ¿no? Pero, hermana de madre o hermanos de padre. A la que tú también quieres un montón, ¿no? Entonces, partiendo de eso, tú dices, bueno, yo lo de la identidad ya lo llevo regular. Y hay una frase que me ha encantado, que es, la identidad es también el atajo de los vagos. Sí. ¿Me la puedes desarrollar un poquito? Y ya me hablas de la identidad, claro. Hay una frase muy bonita de un gran pensador ya muerto, se llama Tony Judd, que es un socialdemócrata, ¿no? Hombre de izquierdas, que se definía a sí mismo como un edge person, ¿no? Una persona de fronteras donde todo se cruza, ¿no? Donde se cruzan las identidades. Y yo me defino también de esa manera, y además creo que todos en el fondo lo somos. Es decir, intentar catalogarte a ti. Hombre, me has dicho, yo soy madrileño, ¿no? Pero bueno, estás aquí, pero... Yo soy madrileño, pero nací en Mérida y vivo en Cádiz. Pues ya está. Pues tú qué eres, si yo quería, ¿no? Catalogarte como no tal. Nada. Pues las identidades son la gasolina del separatismo de nuestro tiempo, ¿no? Causaron estragos en el siglo XX, causaron guerras cruentas, el nacionalismo identitario. Y en el siglo XXI, pues ahora adquieren nuevas formas, ¿no? Y están destrozando las comunidades democráticas por la base, las están disolviendo y enfrentando por dentro, horadando por dentro, ¿no? Las identidades son, desde luego, el separatismo catalán, que hemos padecido y yo combatido, pero también las nuevas formas de feminismos radicales o políticas identitarias de género radical, que lo que hacen es colectivizarnos a las mujeres y a los hombres, y decir, pues las mujeres nacemos víctimas y somos todas igualmente víctimas, y los hombres nacen pues agresivos agresores y igualmente potencialmente violadores, ¿no?
y hacen que yo forme parte de un colectivo femenino que me hace, no sé, más similar a Irene Montero que a ti, por ejemplo. Y pues depende, ¿no? O sea, no, probablemente yo tenga muchas cosas en común conociéndonos muy poco, pero las que podamos, digamos, compartir o sensibilidad, o que con muchas mujeres que forman parte de ese bloque granítico femenino, ¿no? Y todos, si lo las cuento, mujeres son muchas, es muy difícil que somos sean todas iguales. somos Claro. muchas. Carmen Calvo tenía esa frase extraordinaria, ¿no? Es que la mujer no miente, oiga. Oiga, sí, miente tanto o tampoco como los hombres, pero claro, eso no viene en el género, ¿no? O la mujer siempre tiene la razón, ¿no? Toda esta cosa que es también muy peligrosa. Mi mujer siempre, ¿eh? Tu mujer sí, ya. Tu mujer es especial, pero bueno, las identidades son, insisto, uno de los elementos más peligrosos de nuestro tiempo. De hecho, tú siempre... Es el nuevo ropaje del nuevo comunismo, digamos. Bueno. Siempre has dicho, porque, es decir, tú también siempre, cuando te han preguntado, dices, ¿tú acabarías en Vox? Tú rápidamente dices, no, en Vox no puedo acabar porque Vox, aunque comparta cosas con ellos, es un partido nacionalista. Sí. Es un partido identitario. Sí, tiene una visión identitaria de la nación que yo no comparto. Yo defiendo la nación cívica, constitucional, de ciudadanos libres e iguales, no determinados por nuestro origen, ¿no? El hecho de que ser español es el español de toda la vida, el español, y no puede ser el español que tiene un DNI, ¿no? Pues yo defiendo una visión cívica de la nación, no identitaria. En ese sentido soy liberal. También es una... Gaditana. También gaditana, está bien. Sí. Al fin y al cabo uno es español porque ha nacido en España, tampoco tiene una mayor importancia, ¿no? Sí. Tú como yo tienes no. 3 nacionalidades, no vale. Bueno, yo no. Es el que, no solo el que nació en España, ¿no? Claro, es el que adquiere la nacionalidad por el motivo que sea, ¿no? No por el hecho de haber nacido en España, ni tener padres españoles o bisabuelos españoles, eres español, ¿no? Es porque tienes la ciudadanía. Y no se puede expulsar a la gente porque, ¿no?, haya adquirido la ciudadanía posteriormente. Hay un debate muy interesante a librar, ¿no? A mí me pasó una vez, y lo cuento, no sé si lo cuento en el libro, en Cataluña, cuando el 1 de octubre, que yo era periodista en esa época también, y fui a cubrir el 1 de octubre en San Julián de Ramis. Tú eres periodista siempre. Y era donde votaba Puigdemont. Y entonces fui con mi amiga Emilia Landaluce y fuimos a cubrir la víspera, que fue tremenda, y luego la propia mañana de la votación, ¿no? Y ahí se montó el lío, la maravillosa Guardia Civil despejó todo, liberó el colegio electoral de los tractores, de los malvados padres que utilizaban a sus niños como escudos humanos, una cosa tremenda. Y al marcharnos, de pronto un tipo dijo, que tú, me reconoció, y entonces le dijo, tú, no sé, me insulto, vete a casa, vete a Madrid, y el otro dijo, no, que esta es Argentina. Y Argentina dice, hija de una puta y un español, ¿no? Hija de una puta. Esa xenofobia identitaria tan siniestra que se aplica sobre los sobre los constitucionalistas o sobre los que son considerados no catalanes porque no son nacionalistas catalanes, y que a veces se proyecta doblemente por el que no es español por parte de otros, ¿no? Argentina te dicen para intentar decir tú no eres en el fondo de aquí, ¿no? Tú no eres española, no tienes derecho a hablar sobre cuestiones españolas. Además, qué insulto es de argentino, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Con lo bien que nos... Hombre, bueno, yo una buena opinión que soy tenemos. del Atleti, que te voy a contar, yo soy medio argentino. Precisamente es que antes, ahora es lo que te iba a comentar, en la campaña catalana, que tú vas, que también hay que tener narices, en meterte en ese follón, vas de número 1 por cuentas más o menos, como al final... todo el asunto de que acabas yendo de número 1 por Barcelona. Y el famoso incidente en la universidad. Sí. En la que tú vas a hablar a la universidad, se supone que cualquiera puede hablar en la universidad si le han invitado, ¿no? Claro. Y te encuentras a un montón de chavales que tú los describes así cuando te están asediando, cuando están... Bueno, de hecho, los mozos te dicen tu seguridad está en peligro. Sí, Y mientras te están... Eso tú piensas de ellos. Niñatos totalitarios, pijos subvencionados, qué idea retrógrada de la patria, qué visión demencial de la historia, qué grado de ignorancia, impunidad y sobreprotección los ha llevado a creer que tienen el derecho a impedir que una persona cualquiera
pueda tomar la palabra en una universidad. Claro. Ese es el pensamiento que Sí. te vino con... Ahora está muy de moda hablar de la cancelación, ¿no?, en las universidades. Pues no hay mayor y más salvaje y brutal cancelación que la que se produce en las universidades de Cataluña, ¿no? Que ha ocurrido también a veces en Madrid, los célebres scratches en los que participaba el ilustre Pablo Iglesias. Pero en Cataluña es sistemático, salvaje, y tiene un añadido, que es que se produce con la protección de las autoridades rectoras, con su infame condescendencia y con, desde luego, el amparo de las instituciones de la Generalidad, ¿no? Ese es un hecho diferencial brutal. Tienes a los escuadrones de niñatos amparados por los jefes, ¿no?, que lo que hacen es generar además una... que los jefes están en los claustros en algunas ocasiones. Claro, en ese caso, en aquel incidente que fue realmente muy violento y hubo momentos de angustia, es decir, nos apretaba la masa contra un muro de cristal y de hierro, de un muro de hormigón que tenía una cristalera, ¿no? Y los mozos, es verdad, el que estaba, mi escolta, que me habían asignado, me dijo en un momento dado, hay que ir para atrás, nos tenemos que ir, hay que entrar por la puerta de atrás. Y yo le dije, de ninguna manera entramos por la puerta de atrás. O sea, porque el PP no iba a entrar por la puerta de atrás, la democracia no entra por la puerta de atrás. Y había que presionar para adelante, pero hubo momentos desagradables, ¿no? Pero eso es exactamente el pensamiento totalitario, colectivista, nacionalista, identitario. Eso es. Y además proyectado y asumido por las mentes más jóvenes y en un chavales, sitio... es que eso es lo más terrible que se vio en Cataluña en esa época, es que dices, hostia, es que están actuando sobre críos en muchas ocasiones. Sí, Figúrate sí. que puede saber un crío de la Estelada, ni de 1714, ni de nada. Claro, pero es que deberían, porque esos críos, como los llaman, están en una universidad. Y yo lo que hice antes de entrar, en un canutazo, esto que llamamos los periodistas, las declaraciones al entrar, fue llamarles niñatos subvencionados y mandarlos a estudiar. Váyanse a la biblioteca, a leer, a aprender, a abrir sus mentes, a ensancharlas, a debatir, a discutir. Tú puedes estar radicalmente en contra de una opinión, pero la manera es la maravillosa deliberación, ¿no? O sea, yo discuto mi opinión con la tuya, intento convencerte y si no consigo, pero pues continúo y quizás tú me convenzas de algo y yo a ti de algo, ¿no? Pues eso es lo que está anulado, la capacidad crítica, la capacidad de debate, y eso es la democracia en sí misma, ¿no? Bueno, de hecho tú vas más allá en el libro, en la necesidad de debate, de hablar, que defiendes el derecho a ofender y a ser ofendida. Sin duda. Viene sí. a cuenta de la conversación con Peterson. Sí. Correcto. Sí, yo creo que el derecho a ofender y a ser ofendido forma parte crucial y central, medular de las democracias, claro. Sin derecho a ofender y a ser ofendido no hay derecho a pensar. Tu principal ofensa mientras fuiste portavoz fue cuando llamaste hijo de terrorista a... No, no fue una ofensa. Es un hecho. Es un hecho. Claro. Sí. No, pero lo digo muy seriamente, ¿no? No era un insulto. Si yo lo hubiera llamado, no sé, cualquiera de XX, insulto XXX, ¿no? Pues sí, y además incluso podrías estar semi-amparado por la libertad de expresión del parlamentario, decir alguna barbaridad, etcétera, ¿no? Pero no era el caso. O sea, eso era, como me gusta subrayar con redundancia, un hecho fáctico. Él me dijo, marquesa, es decir, hija de un marqués, y yo le dije, sí, y usted es hijo de terrorista, y usted también, está en el mismo plano, semántico, el mismo plano. El mismo plano moral no. Y ahí es donde venía lo que yo le quería decir, ¿no? Él me llamaba marquesa para descalificarme, yo le dije, pues sí, pero usted es hijo de terrorista. Mismo plano semántico, distinto plano moral. Pero la izquierda vive con los eufemismos, ¿no? Cuento la conversación con Batet, cuando me dijo, bueno, pero si lo hubieras dicho, usted es hijo de un militante del FRAP, y el FRAP es una organización terrorista, o lo fue, todavía. Le digo, ¿y por qué no puedo decir la verdad directamente, no? Hay que esconderla en un eufemismo, porque afecta a la izquierda. En el partido te dijeron cosas por eso, ¿no? Me dijeron que no me iban a pagar el recurso. Entonces hicimos una colecta con Libres e Iguales, fue idea de Santiago González, y conseguimos el dinero para presentar un recurso que ha sido admitido a trámite por unanimidad del Tribunal Constitucional, cosa que no suele ocurrir, suelen rechazar el 98% de los recursos, y tengo grandes esperanzas de que, en fin, salga adelante y defiendan el derecho a decir la verdad en el Congreso. No el derecho a insultar, el derecho a decir la verdad
en el Congreso de los Diputados cuando afecta a la izquierda. Y cuando afecta a la izquierda en un asunto medular. Porque el ser antifranquista ha sido la patente de corso moral para ejercer la política en España. Basta ser antifranquista para verte colocado en la parte alta del tablero, eso que llamo el plano inclinado, ¿no? De forma que alguien heredero del mundo de ETA, como eran antifranquistas ETA, lo era, bueno, era anti-española, antidemócrata, anti-todo, pero antifranquista, el mundo de Bildu, lo que fuera, se permite dar lecciones a los demás, porque estuvieron contra Franco, ¿no? Y lo mismo el mundo de la izquierda radical, del FRAP y de todo esto y de Podemos, ¿no? Y ser antifranquista no es una patente de corso moral. Es decir, hubo antifranquistas demócratas, la inmensa mayoría. Mencionas a Dionisio Ridruejo. Él era franquista. Él fue franquista. Era falangista. Que... Claro, se hace, exacto. Es decir, pero yo te hablo de la parte de la izquierda. Los antifranquistas, o sea, Carrillo, antifranquista, que se hace demócrata. Es decir, es un comunista que hace la transición junto con franquistas que hacen la transición. Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda. Porque unos dejan de ser franquistas y otros dejan de ser comunistas, en el fondo. Por cierto, que me encanta tu expresión de el comunismo vegetariano, de Santiago Carrillo. Claro, comunismo vegetariano. Del que reniega el FRAP. Pablo Iglesias cuenta, cuando muere Carrillo, escribe ese artículo donde dice: mi padre, en el fondo todos despreciaban el FRAP a Carrillo porque lo consideraban un traidor, un burgués, un tipo que se había apuntado a la transición y la reforma y había abandonado los buenos principios de la ruptura, ¿no? De la ruptura de la transición, del boicot a la transición, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Esta gente que queda al margen de la transición, que boicotea la transición, que intenta acabar con la transición, son los que ahora están en el corazón del sistema, mandando de la mano de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y son los que nos dan a los demócratas lecciones de democracia, moralidad y centralidad y moderación, ¿no? Y eso es lo que yo impugno. Sí, además te repateas, se nota. No, creo que hay que cuestionar, eso no tiene razón de ser y debe ser Pero, disputado. ¿no se está generando una visión de un país en exceso catastrofista? Tampoco está pasando nada en el país, ¿no? No está pasando nada. Bueno, sí, han pasado cosas gravísimas y pregúntale a Cataluña. Cataluña es... No, pero han pasado, pero ahora me refiero a este momento. Pues mira, España está... No, claro que está pasando cosas muy graves. Claro, porque siempre, como vivimos el día a día, creemos que, ¿no?, algo grave es, no sé, una hecatombe enorme, ¿no?, que de pronto se rompa España, decían, se desgaje Cataluña del mapa, ¿no? Estas cosas no pasan. Lo que sí pasa es la decadencia. Es decir, un país que se convierte en un país menguante, marginal, mendicante y decadente. Y Cataluña, por ejemplo, está en un proceso de profunda decadencia. Era el centro de España en los años de la transición y posterior, los años 90 olímpicos, era, en fin, la marca Barcelona, un espectáculo, un sitio de inversión para que la gente fuera, o sea, venían extranjeros, era, en fin, realmente el foco luminoso de España, ¿no? Ibas a Estados Unidos y te preguntaban, ¿tú eres española? Barcelona, ¿no? Sí, siempre. Pues Barcelona ha pasado a ser secundaria y marginal respecto a Madrid, y eso pasa por unas determinadas políticas, ¿no? Por el golpe de Estado, por la resolución desastrosa de ese post-golpe, como el socialismo vuelve a darle la legitimidad al nacionalismo, la violencia en las calles coinciden con la segunda campaña electoral de generales, ¿no?, cuando se produce la sentencia. Es decir, claro que la política tiene efectos y ahora estamos viviendo un momento de... tú mira los datos económicos relativos de España frente a otros países en la gestión de la pandemia y la pospandemia y somos los peores. Es que somos el país que peor está. En Madrid se nota un poco menos, porque es verdad que hubo una cierta resistencia ahí de apertura, pero estamos en un proceso de declinación. Bueno, han llamado mucho la atención las declaraciones de catalanes como Josep Piqué, que dice que en Madrid está la cosa estupenda. Que no se lo... Piqué futbolista, sí. Y los cocineros, varios célebres chefs catalanes que salieron a decir que votarían a Ayuso encantados. Tú vives en Madrid, yo es que hace tiempo voy mucho por Madrid, pero ¿están también las cosas? ¿Funciona todo tan bien por allí, por Madrid? Bueno, está vibrante y bollante, sí, debo decir. O sea, es impresionante lo de Madrid, sí. Realmente es... Y en Cataluña, claro... Por aquí, por Cádiz, no, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué será? La política tiene consecuencias. La política tiene... No hay nada más importante, y eso sí lo quiero decir. Mencionabas el optimismo hace un momento, ¿no? Este libro no sé si te lo ha parecido, pero yo quise que fuera, y porque lo soy, un libro optimista. Lo es. Lo es. Abiertamente lo es. Pues porque yo lo soy.
Es decir, yo creo que no estamos condenados ni a padecer una política indeseable, una política que nos dé vergüenza, que nos humille a quienes la ejercemos y que ofenda la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Una política noble, una política basada en la racionalidad, en la argumentación, en la cordura, en la búsqueda del bien común, en muchas cosas, ¿no? Y además, la imagen que se puede tener de ti como portavoz no es un libro crispado, por ejemplo. No. Todo portavoz acaba, en fin, tenés que pelear con el de frente, tienes que hacer de pararrayos y sí, es un cargo crispante, pero por otra parte maravilloso. Te gustaba, ¿no? Sí, te diré por qué, porque no solo el de portavoz, el de parlamentario, ¿no? El de diputado, que hoy no estamos muy de moda, después de la reforma laboral menos. El cargo de diputado es que no hay mayor honor realmente, ¿no? No solamente porque representas a la soberanía nacional, sino porque tienes la responsabilidad de ejercer al máximo nivel el cruce entre las ideas y la palabra, ¿no? Entre la verdad y la belleza, ¿no? A buscar, intentar hilvanar un argumento, un discurso bien construido y que sea bellamente trabado y escrito es lo mejor que te pueda pasar, ¿no? Subir a la tribuna con ese ímpetu, que se haga de pronto un silencio, que se te escuche lo que vas a decir con cierto respeto, cosa que a veces pasa. ¿Pero sentís que no llega la gente? Porque tú ten en cuenta que vosotros intervenís sobre todo una vez, lo que tiene más repercusión es una vez a la semana, Sesión de control. En la sesión de control, en la cual la oposición pregunta, el gobierno no contesta y luego tampoco la réplica contesta lo que el otro dice. Bueno, el otro día se produjo algo todavía peor, que fue el Partido Socialista recuperó una práctica felizmente abandonada, que era que los propios del grupo parlamentario del gobierno preguntaran a los ministros, ¿no? Y que es un momento de una humillación máxima, ¿no? Pero en este caso ya multiplicado, ¿no? Un diputado socialista hizo una pregunta, era justo la semana antes de las elecciones en Castilla y León, y soltó un mitin en contra del gobierno de Castilla y León, pero dirigido teóricamente a la ministra de su gobierno, que no sabía qué contestar porque tampoco le había preguntado nada. Una cosa de locos, ¿no? La sesión de control se ha degradado, como toda la vida parlamentaria, profundamente. Es verdad que no se hacen preguntas concretas para obtener una respuesta, ni el otro responde. Se convierte en un diálogo de zascas, que es peor que un diálogo de besugos. Y eso es parte del síntoma de uno de los asuntos que trata el libro y de lo que estoy hablando mucho estos días, después de lo de UPN, que es la necesidad de una regeneración del Parlamento y devolver autonomía y fortaleza al diputado individual frente a las cúpulas de los grupos. En este caso, que además, y ya os voy a dar la palabra, os lo prometo, no voy a hacer todas las preguntas que tenía aquí, pero en lo de la reforma laboral, tú hablas muy bien de los dos diputados, tienes cierta amistad con ellos, con los dos diputados navarros. ¿A ti te parece bien que ocultaran su voto? Ellos estaban esperando, dicen. Yo estuve con ellos esa mañana y lo conté en un artículo. No me atreví a preguntarles lo que iban a votar porque les veía muy angustiados y creo que es una vulgaridad preguntar en un momento así qué vas a hacer, ¿no? Creo que la conciencia no necesita instigadores. Ellos, yo creo que esperaban una llamada de su jefe, el presidente del partido, para explicarles este giro tan abrupto en la estrategia del partido, ¿no? Ellos habían defendido durante 2 años de una manera vibrante, brillantísima en la tribuna, una determinada posición, que era la identificada con UPN, que es que con Sánchez, en alianza con Bildu, no se puede pactar, ¿no? En alianza con Bildu no solamente a nivel nacional, sino en Navarra, ¿no? En Navarra gobierna el Partido Socialista con una fuerza que no tiene no tiene homologación en otros países, una fuerza que no condena el asesinato, que es, en fin, no condena el asesinato no solamente de militantes y cargos de UPN, sino de los propios socialistas. Y claro, estaban esperando esa llamada que ni siquiera se produjo y que refleja un poco esto que comentaba antes, ¿no? Que es el desprecio de las cúpulas a los diputados y a sus cargos, ¿no? Y eso es inaceptable. O sea, el diputado no es un muñeco de ventríloco, no es un cojín de un escaño que vota, ¿no?, lo que toque, que está ahí sentado. Los grupos no son sectas
están formados por personas inteligentes, personas con trayectorias diversas, con sensibilidades diferentes, y hay que tener en cuenta su opinión y abrir espacios de diálogo, de debate, de deliberación dentro de los grupos, lo cual es perfectamente compatible con luego tener una unidad de acción posterior, ¿no? Pero y poder reservar el voto en conciencia para determinados asuntos, desde luego. Pero un diputado está ahí porque ha entrado en una lista cerrada y en la mayor parte de los casos porque ha sido fiel al que manda. Bueno, lo primero, vale, es el sistema que nos hemos dado. Lo segundo, no necesariamente tiene por qué ser así. Tú puedes hacer una lista cerrada, pero elegir a los mejores y respetar la opinión de esa gente, intentar tenerles en cuenta, escuchar. Cuando vas a tomar una grave decisión, como por ejemplo repartirte los magistrados del Tribunal Constitucional con el Partido Socialista, es como mínimo abrir un debate o una conversación previa o incluso informar previamente. A mí me pasó durante el estado de alarma que el presidente del partido anunciaba el voto del grupo desde la propia tribuna y no lo sabíamos los diputados. Pero que no lo sabía la portavoz. A mí me sorprende, yo no lo sabía. Me sorprende cuando leo eso. Y a mí también. ¿Cómo es posible que... Pues eso así, te digo que pasa. Y aún así tú, excepto una vez, has sido siempre disciplinada. Has votado lo que te han dicho. He votado disciplinadamente, algunas veces sí, hay cosas con las que no he estado de acuerdo y lo cuento en el libro. Hay un caso en el que no voté, cuando me dijo Pablo Casado, siendo portavoz, que podía no votar, que era una proposición no de ley absurda, que lo que buscaba era, en fin, condenar a un partido político utilizando un lenguaje inasumible, en fin, una cosa que dije yo, esto no puedo. Y luego tuvimos un incidente complicado con un tema de memoria histórica, así que lo cuento también. Sí. Porque yo creo en esto de la memoria histórica, que hay que votar no por definición, sea lo que sea. Decir no a la guerra civil, al guerricivilismo. No vamos a utilizar la historia en ningún asunto para dividir a los españoles. Además, que es una visión que, sí, que se debería leer desde las dos partes, además, sinceramente. ¿Sí? ¿Las dos partes? ¿Qué quieres decir? A ver. No, en el momento mencionas, de hecho, tengo el... Palabra que acabo. Dice que acaba, pero no. No acabo. No, pero es que mencionas una conversación que tuviste con Juan Luis Cebrián, no, si me acuerdo del asunto, en la que a Juan Luis Cebrián le dijo, lo que no me acuerdo es quién se lo dijo, Gutiérrez Mellado. Dice, esto lo vamos a tener que dejar para la generación posterior, porque debajo de los rescoldos todavía hay brasas, ¿no? Sí. Pues la generación posterior, vaya... Mal, muy mal, sí. Es algo que he pensado muchas veces en el Congreso, en momentos de tensión por estos asuntos, hasta qué punto incluso la generación anterior era mucho más consciente de lo que costó forjar un régimen de libertades, una democracia, y por tanto era más cuidadosa a la hora de encender mechas, ¿no? Y en cambio la generación actual es muchísimo más frívola, más ignorante y más rencorosa, sí. Y eso es algo que hay que, en fin, abordar seriamente. Bien, pues seguro que tenéis muchas preguntas para Cayetana. Gracias. Perdona. Muy bien. ¿Sí? Se me oye. Una pregunta hipotética. En el caso hipotético de que haya un congreso extraordinario y saliera usted presidenta de un partido del PP, por ejemplo, siempre lo que en el libro se lee y se escucha aquí en todos lados. Esta mañana la palabra que más se escuchaba en el oratorio era concordia, entendimiento, respeto. Pero si tuviera que decidir para evitar las justificaciones que tanto los socialistas se dan porque tienen que unirse necesariamente a esos grupos radicales y de izquierdas y de nacionalistas y eso, y ustedes tienen que, para sacar sus números, unirse a los partidos de extrema derecha como vos o como se puedan denominar, ¿podría usted plantear que este país lo necesita un encuentro entre PP y PSOE en la comunión de ideas y no de personas para llevar a este país a otro destino mucho más alucinantemente bueno, que sería mucho más fácil, como pasa en Alemania? ¿Podríamos llegar a ello? Sí, mira, no hace falta plantear ninguna hipótesis imposible como la que planteaba usted. De hecho, yo lo propuse ya después de las elecciones generales, en noviembre.
la noche electoral, y yo ya unos días antes incluso, al ver las encuestas y tener la sensación de cómo podía ir el resultado y sobre todo la enorme amenaza que suponía un gobierno del PSOE apoyado por Esquerra, Podemos y compañía, yo planteé que nos anticipáramos y le ofreciéramos a Sánchez lo que llamé un gobierno de concentración constitucionalista para evitar que esas fuerzas políticas entraran en el gobierno de España, que me parece, digamos, eso, el proceso de ruptura, ¿no? Y a las 24 horas Sánchez se desdijo sobre aquella célebre frase del insomnio que le producía el acuerdo con Podemos y pactó con Podemos, ¿no? Y metió a Esquerra y todo lo demás, incluso a Bildu, ¿no? Rompiendo, en fin, un tácito acuerdo moral español que decía que nadie iba a pactar con Bildu jamás. Y con lo cual, digamos, la voluntad de llegar a acuerdos estructurales de fondo con el espíritu de la concordia y la transición está intacto. Lo que tenemos es un grave problema en el Partido Socialista. Y yo creo que hasta que este Partido Socialista no sea realmente contundentemente derrotado, no va a haber la opción de esos grandes acuerdos nacionales, ¿no? No creo que Sánchez, no creo, estoy segura que no es la persona ni tiene la voluntad de alcanzar esos acuerdos. Él es un hombre de la ruptura, un hijo de Zapatero en eso, lamentablemente. ¿Alguna pregunta? A ver. Ante todo, Cayetana, darle las gracias por su valentía, su coraje. Muchas gracias a ti. Y quería hacerle una pregunta muy concreta. ¿Cómo dar la batalla cultural? Concreta y muy pequeña. Con claridad, convicciones, coraje y capacidad de desafío, básicamente. Coraje y claridad. Desmontando, en fin, los tópicos, las mentiras, la tergiversación en el uso de las palabras, ¿no? No esperando que te llamen moderado, porque la palabra moderado suele ser, como digo, la etiqueta que te pone la izquierda o los nacionalistas cuando te portas bien. Este es moderado, ¿no? Entonces, este se ha portado bien. Si no tienes que tener miedo a que te llamen indeseable. Es una respuesta corta porque si no podríamos estar hasta mañana. O sea. Sí, venga, Fito. Muy buenas noches. Después de oírla y la he seguido muchas veces, yo soy compañero. Bájate un momentito eso para... Soy fotoperiodista, soy compañero de Pedro. ¿Realmente usted se cree que Vox es un partido fascista y de extrema derecha? Es que me interesa su respuesta. Muchas gracias. No, hombre, por suerte partidos fascistas no hay en España. Fascistas nos llaman a todos. Todos el que no opine lo mismo de la izquierda. Y si no te llaman facha, no eres nadie, ¿no? En España hoy en día. Han llamado a Serrat facha, a gente, ¿no? Se ha manoseado la palabra hasta el extremo, ¿no? No, yo de Vox siempre digo, es un partido nacionalista. No, si yo no soy nacionalista. Es un partido con el que tengo muchas diferencias. O sea, para mí Orbán, Le Pen, toda esta gente no forma parte de mis referencias, ni mi mundo, ni con quienes yo, en fin, convertiría en mis aliados, ¿no? Yo tengo diferencias muy importantes, pero tenemos también un problema en este país muy grande y el primer problema español que se llama Pedro Sánchez ahora y al que hay que derrotar, ¿no? Sí, buenas tardes. Cayetana, reitero el agradecimiento no solo por la valentía, sino por lo que su figura, su palabra y su posición significa para muchos en España. Yo quería preguntarle al hilo de la cuestión anterior sobre la batalla cultural. ¿Por qué cree que esa batalla cultural no se dio teniendo todos los mimbres para hacerlo con el gobierno de Aznar y con el gobierno de Rajoy? El gobierno de Aznar dio parte de una batalla cultural. La dio en el País Vasco, por decirlo de alguna manera, digamos. Ahí se produjo una cosa muy impresionante, ¿no? Que fue, en un momento dado, a partir de un asesinato concreto, una niña en Santa Pola, Aznar dice, se acabó. Y dice, aquí vamos a ir a por ellos y vamos a promover la ilegalización de Batasuna, ¿no? Y la gente decía, eso es imposible, ¿no? Esto forma parte del paisaje, ¿no? Batasuna forma parte, en fin, esto no se puede hacer, se va a incendiar todo, ¿no? La izquierda, además, colocaba, como siempre, en equidistancia estas cosas.
Y él plantó cara. Eso fue una batalla cultural contra el nacionalismo terrorista políticamente homologado dentro de las instituciones, ¿no? Y hubo gran coraje. A mí fue lo que más, casi, yo todavía era jovencita, llegué aquí justo en la época de Miguel Ángel Blanco y por tanto empecé a trabajar en el mundo cuando estaba en marcha el inicio del proceso de ilegalización de Batasuna. Y fue casi de las cosas esas cosas que de pronto hacen que te quieras dedicar a la política, ¿no? Ese coraje al servicio de una causa justa, de las ideas nobles, de la democracia, de la libertad, ¿no? Los años de Rajoy efectivamente no se dio una batalla cultural. O sea, yo creo que es un clásico ejemplo de eso del plano inclinado, ¿no? Que tú consigues llegar al gobierno cuando colapsa la izquierda porque gestionan pésimamente mal y se llevan por delante la economía del país. Y sin embargo, como no das esa batalla en el plano de las ideas, ni en la memoria histórica, en las políticas de género, ni en el nacionalismo, ni en nada, en cuanto la izquierda se rearma, te tumban otra vez. A la parte baja del tablero te han empujado porque el tablero sigue estando así, ¿no? Y es lo que le pasó a Rajoy, literalmente. Una moción de censura que hay que recordar, la moción de censura aquella. Está formada por el Partido Socialista, Podemos, etcétera, apoyado, y partidos que 7 meses antes habían participado en el golpe del 1 de octubre. Es que se dice pronto, ¿no? Es impresionante. Y ahí, pumba, tumban al gobierno de Rajoy porque efectivamente no trabajó para nivelar el tablero. Y mi obsesión cuando llegué al PP, cuando Pablo Casado me dijo 20, y a mí me conmovió esa primera conversación que tuvimos, que es donde arranca el libro, me dijo 20, quiero que seas diputada, presentarte por Barcelona. Me parece un gesto de una osadía y de una brillantez enorme, la idea, ¿no?, de Barcelona, que yo fuera a Barcelona, coherente con toda mi estrategia y política previa y a lo que me había dedicado en el periodismo, pero también un gesto de osadía cultural, ¿no? Era plantar cara y decir, aquí no hay perímetros morales. Una persona de Madrid se puede presentar en Barcelona porque somos españoles y estas son elecciones españolas, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, lo que cuenta el libro es el lento desistimiento en esa batalla cultural, ¿no? Se va abandonando la batalla cultural y en parte yo soy en fin, destituida porque el presidente del partido no quiere dar esa batalla cultural. Y me lo dice, lo cuento en la conversación final que tengo con él, y me dice, pero esto de la batalla cultural no importa, ¿no? O sea, déjate ya con la batalla cultural. Y yo RKR con que la batalla cultural, ¿no? Pero no, yo creo que es muy importante esto, porque creo que nace de una manera de entender el papel del centro-derecha y cómo ganar elecciones, ¿no? Es esa idea de que el gobierno de izquierda caerá como fruta madura y el voto útil del resto de los españoles va al final recaer en tus siglas, ¿no? Y yo discuto las dos cosas. Yo creo que los gobiernos de izquierda no necesariamente caen como fruta madura, sino que tienen una capacidad de perpetuarse brutal. Y el caso de Sánchez es así, no tiene escrúpulo, no tiene límite, ni moral, ni ético, ¿eh? Pacta con quien sea, lo cual le da un margen de maniobra enorme. Va por la justicia, lo cual le da otro margen de maniobra enorme. No le importa mentir o decir la verdad, le da otro margen enorme, ¿no? O sea, tiene una capacidad de perpetuación brutal. Y segundo, en el tema del voto útil, ¿por qué va a caer necesariamente en ti si surge un partido competitivo en ese espacio? Y ni te cuento cuando salen dos, ¿no? O sea, esa idea, todo el mundo va a votar al PP para que no esté Sánchez, oiga, no necesariamente. De hecho, se está demostrando en Castilla y León lo que pasó con una subida muy fuerte de Vox. Y ni os cuento, después de este episodio en Madrid, lo que puede suceder en las encuestas respecto a quién manda en el espacio del centro-derecha español, quién tiene el peso mayor o el peso específico, la hegemonía en ese espacio, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no se ha hecho? Me preguntabas por qué, ¿no? Te he hecho una descripción más que el por qué. Pues un complejo inaudito, atávico, enraizado e incomprensible. El único consuelo es que no es un mal español. Es decir, vas a cualquier sitio, curiosamente, en otros países del mundo, desde Chile, pasando por Colombia, Perú, no sé, otros países de Europa, y verás que los centro-derecha en general han sumisamente aceptado una injustificada superioridad moral de la izquierda, ¿no? Fracasó el comunismo de manera bestial y brutal, causando millones de muertos, pero lograron convertirse en vencedores morales la izquierda del resultado final, ¿no? Y ahí seguimos, porque tienen el monopolio del corazón, como le dijo un día Giscard d'Estaing en un famoso debate a Mitterrand, le dijo, ustedes no tienen el monopolio de los buenos sentimientos,
pero es verdad que lo siguen teniendo, ¿no? A la izquierda siempre se le presupone buenas intenciones y a la derecha pues una gestión razonable, pero una cierta mala intención, ¿no? Y no sé por qué no lo hemos creído. A ver, ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, gracias por nivelar el tablero. Y yo quería preguntarle, bueno, soy miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Sevilla y ayer viví un día muy frustrante porque pude ver como en el grupo de WhatsApp donde nos encontramos todos los afiliados, bueno, cuando observa sometimiento a críticos, al líder y tal, viví un día muy frustrante y quería preguntarle, incluso esta mañana al ver cómo la propia cuenta oficial del Partido Popular atacaba a un afiliado directamente, quería preguntarle cómo hacer para combatir el desistimiento cuando te planteas incluso abandonar la formación. Ya, primero no abandones. Y luego decirte que esto que tú sientes lo sienten incluso gente al máximo nivel, diputados, ¿vale? Con los que yo he hablado, gente adulta, gente curtida en la política, gente con gran vocación, con muchos años de partido y que les pasa exactamente como a ti, ¿no? Que se ven sometidos a un extraño linchamiento por parte de otros, por discrepar, ¿no? Y eso es muy desagradable, profundamente desagradable. Son las reacciones internas dentro de los partidos prácticas que habría que intentar extirpar, ¿no? y evitar. Hay que aceptar que dentro de los partidos pueda haber una discusión sana y natural y distintas posiciones, ¿no? Y que eso no te convierte en un enemigo. Y esa manera de entender la lógica interna de los míos y los ajenos, ¿no? Los que son de mi corriente, los que son sospechosos, eso es tóxico, tóxico. Y ante eso lo que hace falta es aguantar. O sea, no es fácil, pero aguantar y plantar cara y seguir dando esa batalla. Porque sabes que habrá muchos que están callados pero que piensan lo mismo que tú. Y si tú das la cara y aguantas y eres valiente, ellos se sentirán más fuertes para también salir y dar la cara, ¿no? Si nadie da la cara, entonces la cara nunca va a asomar, ¿no? Pero si uno lo da, otro y otro, otros siguen detrás. El que va primero a veces acaba un poco mutilado a lo Blas de Lezo, ¿no? Pero te das la vuelta y hay otros que han aparecido y otros más y ahí empieza a crearse una cierta masa crítica, ¿no? Y lo importante es tener la fuerza para aguantar y la convicción. Y con eso te digo lo más importante, eso que te digo que no abandones, porque la causa lo merece. Y la causa es doble. La causa es la regeneración de la política, su funcionamiento, y la causa, para quienes somos del PP, es fortalecer, perpetuar, consolidar la España constitucional que heredamos. Sí. A ver, como decía Rajoy, seré breve, aunque me voy a extender un poco. Sí. A Félix Ovejero le pregunté recientemente acerca de que yo considero que de Cataluña, por decirlo rápidamente, vienen muchas malas ideas, ¿vale? Vinieron las reformas estatutarias, vienen ideas de Bombero que al final acaban importándose al resto de España. Entonces, pero hay otro sitio de donde vienen malas ideas y es de Hispanoamérica, ¿verdad? Entonces, mire usted, Cayetano, usted es muy elocuente y yo de España no tengo preguntas que hacerle. No las tenía a las 6:30 y menos ahora. Así que le voy a preguntar por Boric. Parece ser que Diosdado Cabello lo ha llamado el nuevo Pinochet. Sí. Eso es muy bueno. ¿Hay esperanza de una regeneración de la izquierda democrática en Hispanoamérica? Pues mira, Boric... No ha sido tan extenso. No, ha sido brevísimo. Breve. Ojalá. ¿eh? O sea, Boric tiene que tomar una decisión. Si sigue el camino de la pendiente cuesta abajo, de lo que sus groupies, fans y hooligans y sus propios orígenes instigan, o si en cambio inicia el camino, digamos, de una reconstrucción de una cierta socialdemocracia razonable en Iberoamérica, ¿no? Y ahí se está jugando la cosa. Todavía no se sabe lo que va a pasar, ¿eh? Otros ejemplos históricos te pueden llevar a la desesperanza, ¿no? Porque los hay,
pero como somos optimistas, siempre hay que pensar que hay alguna, ¿no? Que algún día van a recapacitar, ¿no? Es importante quizás porque es el primero que en mucho tiempo, desde la izquierda en América Latina, se ha desmarcado de una manera contundente, ¿no? Otros líderes, es verdad, Felipe González, expresidentes, etcétera, lo hacían, ¿no? Felipe González ha dado una batalla contra Maduro y contra la Venezuela chavista muy notable y muy meritoria y muy importante, ¿no? Pero siempre venía Zapatero por detrás para legitimar toda esa basura, ¿no? Y Boric, pues ahora vamos a ver qué hace. Si resiste y empuja y reconstruye ese camino, pues será una muy buena noticia. También es importante, en este sentido, que la alternativa a Boric también se reconstruya, porque como no podemos fiarnos de esta gente, lo que es muy importante es que el otro espacio político inmediatamente esté reconstituyéndose de manera ideológica y política, porque ahora están desorientados completamente, ¿no? Bueno, son las 8, una última pregunta. Hoy, bueno, dos. Bueno, Hay varias todavía. Tres. ¿Cuántas? Luego, Hasta que tú me digas, ¿eh? Yo lo que queráis. Dos cosas. Ya, no, venga. 2 preguntas, me dicen. En primer lugar, deseo felicitar a la señora Álvarez de Toledo por su magnífica dotación frontal y neuronal que le permite pensar, le permite crear y le permite opinar con corrección y con proyección. Me interesa mucho el problema básico, genérico, en la causa, la etiología de los problemas políticos, sobre todo a nivel parlamentario y de la responsabilidad de la legislación de España en cada momento. Yo quiero considerar, y usted que tiene una gran experiencia, y le felicito en esa experiencia porque usted tiene un largo recorrido existencial. Es decir, usted tiene una trayectoria larga de experiencias para su formación. Y todo lo que usted hace es el producto de la formación y del ejercicio del intelecto y la capacitación. Es decir, una riqueza existencial. Y le felicito por ello. Y al mismo tiempo me sorprende que los compañeros parlamentarios de todos los niveles tengan un bajísimo nivel intelectual, un bajísimo nivel existencial. No sé. Y una pésima... Gracias. Pero la pregunta, ¿cuál es? Bueno, déjeme usted el desarrollo, porque yo soy académico y tengo que explicar la proyección y la base de lo que estoy diciendo y tengo un orden. Sí. Yo no soy periodista, que suelen ser tan sintéticos, ¿verdad? Ya. Bueno, pues mire usted, le digo yo que esa situación me preocupa y yo le quiero preguntar cuál es el análisis político, intelectual, para conocer cuál es el nivel intelectual y la salud mental de los políticos que acceden a padres de la patria. Porque claro está, yo le aprovecho para proponerle a usted que a su grupo algún día pueda usted también a su vez proponer que se cree una ley de análisis, estudio y examen para conocer la capacitación y la salud mental para llegar a ser padre de la patria y representante del pueblo en el Congreso de los Diputados. Ahí empieza el problema. El problema es la discapacitación. Sí, la pregunta ha quedado clara. Si la puede contestar Cayetana. Sí. Es que hay otra persona que tiene que preguntar. Bueno, a usted no le interesa que yo hable. No, lo que me interesa es que ella conteste. Bueno, yo es que con todos mis respetos, yo no le estoy preguntando a usted, le estoy preguntando a la señora. Yo estoy moderando este debate, tenemos un tiempo limitado y usted ya ha formulado su pregunta. Bueno, pues termino. Y hay otra persona que quiere preguntar. Muy bien, termino también diciendo simplemente que haga la posibilidad de que exista un proyecto de ley donde se estudie cuál es la capacitación de las personas que van a representarnos y la salud mental, porque está lleno de psicópatas y esquizofrénicos.
la gran patología mental que existe es la causa de los problemas que están ocurriendo en cualquiera de los grupos políticos que hay. Usted lo sabe mejor que yo. Bueno, yo creo que ya ha terminado usted su pregunta. Ha mencionado además viene la segunda pregunta que le ha aceptado, absolutamente nada que le ha aceptado la y señora haga el favor Álvarez de de Toledo. dejar que Cayetana pueda contestar a la pregunta. Ha hablado uno de los presentes sobre el problema de Hispanoamérica. Yo, que me siento gaditano hasta los huesos porque me crié aquí, nací en Colombia, y digo de la academia porque soy catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y soy también académico hasta los huesos. Y entonces, cuando él preguntaba lo de Hispanoamérica, la solución no es sencilla, porque el largo recorrido de 2 siglos después de la independencia americana ha llevado a cabo la situación de una sojuzgación y un aprovechamiento de las metrópolis internacionales sobre el pueblo americano, la explotación permanente y la presentación y la troquelación de los dirigentes políticos que han servido a las metrópolis y a los grandes intereses capitalistas internacionales. Se lo agradezco mucho. Yo no soy comunista ni socialista, pero es muy difícil, hasta que no haya un cambio político y estructural, que Hispanoamérica pueda cambiar y que las mismas metrópolis europeas también sean conscientes de que hay explotación sobre los países de América e intereses económicos que mantienen las posiciones de ignorancia, de humillación y de oprobio sobre los pueblos. Tranquilidad. Nada. Gracias. Bueno, no, muy brevemente sobre la cuestión de los diputados. Bueno, los requisitos son los que históricamente son 18 años, español, mayor de edad, estas cosas y bueno. Lo que sí creo que se ha producido, sí, tampoco hay que, en fin, seguro que se ha producido, pero también quiero romper un lanza a favor de muchos diputados a los que he tenido el honor de conocer y con quienes trabajo, ¿no? Pero que se ha producido una degradación de la clase política en los últimos 40 años es una evidencia, e incluso en los últimos 20 años, si me apuráis, ¿no? Cuando veis los debates parlamentarios hoy en día, es verdad que muchos de ellos dan auténtica vergüenza ajena, ¿no? Y ahí nos la da también a nosotros cuando estamos ahí, ¿no? Eso convertido en un patio de colegio, gallinero, la gente gritando. Bueno, eso forma parte de las consecuencias de un ecosistema cultural que antepone las emociones a las razones, que antepone el zasca, el titular rápido, a un discurso ahormado, inteligente, formado, profundo, ¿no? Con lo cual esto forma parte de algunos de los males que afectan también al periodismo y también a otros de los oficios importantes, la conversación pública en general, ¿no? Con lo cual es una reflexión que tiene que abordarse en su conjunto, cómo mejorar la clase política. Y luego hay unas cuestiones concretas, más allá de pedir un carnet de salud mental a los diputados, que no sé cómo saldría eso. Bueno, habría que probar al principio de la legislatura y al final, porque a ver cómo varía a lo largo de la legislatura, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que otorgar más libertad a los parlamentarios es muy importante, porque eso es lo que les otorga responsabilidad, cosa que no se lleva mucho en estos tiempos, pero la responsabilidad es crucial. Si un diputado no tiene libertad para decidir, o no tiene por lo menos márgenes para debatir previamente a una decisión sobre un voto, es decir, si su opinión pinta cero, por tanto no tiene ninguna responsabilidad sobre la votación, ¿no? Decide la cúpula, deciden 3, con lo cual se vuelven, como digo, un perfecto irresponsable y por tanto también un perfectamente prescindible. Da igual que sea María, que Juan, que Pedro, porque total decide la cúpula, ¿no? Con lo cual los ciudadanos acabáis pensando, con toda razón, pues que se vayan 330 y se queden 20, que son los que deciden, y ya está, y pagamos un poco menos, ¿no? Entonces, si tú le devuelves libertad, autonomía, margen de maniobra, deliberación al diputado, lo haces inmediatamente responsable de las decisiones que toma y del voto y de cómo lo defiende, y etcétera, ¿no? Y eso es otorgar al diputado un papel mucho más importante, protagonista y, por tanto, distinguible dentro de la masa común. Los ciudadanos empiezan a ver quién es su diputado porque es el que tiene que pensar y tomar decisiones, ¿no? Por lo cual yo creo que tenemos que revertir un proceso que se ha producido en los últimos 40 años de jibarización del diputado y fortalecimiento de las cúpulas. Hay que hacer lo contrario, hay que fortalecer al diputado autónomo, darle más capacidad de iniciativa, de pregunta, de autonomía y reducir el
poder que tienen las cúpulas sobre la estructura general, ¿no? Creo que esa forma parte de una de las agendas de regeneración clave en nuestro país si queremos recuperar la política y la política parlamentaria concretamente. Y creo que hay gente empezando a pensar, a partir de esto que pasó en Navarra, a partir de muchos otros pequeños incidentes, gente con ganas de abordar un debate nacional que vaya mucho más allá de un solo partido sobre para qué sirve un diputado y qué poderes debe tener un diputado, ¿no? De hecho, sobre la necesidad de la visibilidad del diputado del que tú hablas en el libro, sería curioso preguntar, a lo mejor en Cádiz, ¿cuánta gente conoce quiénes son sus diputados? Sí. La mayoría de la gente no lo sabe. Y en Madrid ni os cuento, porque en Madrid las listas de Madrid se suelen meter, el aparato de partidos, como las listas son grandes en Madrid, suelen salir 20, bueno, lo que Claro. fuera muchos, o 10, 15, entonces son sitios de, ¿no? Entonces hay mucha gente que en Madrid nadie sabe los diputados de Madrid quiénes son, el 3 o el 4 o el 5 de la lista, ¿no? Claro. Y por tanto, no, sí, yo creo que eso es una de las reformas imprescindibles. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo. Ahora vais a poder hablar con Cayetana personalmente, si compráis el libro, claro, si no, no. Bueno. Claro, Sí. hay que firmarlo. Ahora si hacemos no, una si no, no firma. vale. Muchas gracias a todos.